Muchas gracias, Carla. Seguimos aquí en A la Cuenta de Tres y por supuesto con el honor de tener la posibilidad de conversar con Norma Martínez, actriz, conductora, multifacética, como siempre ella. Aplausos para Norma, por favor, nuestra conductora. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a La Cuenta de Tres por invitarme a estar con ustedes esta mañana. Cuéntanos, Norma, porque además de ser conductora del programa Sucedió en el Perú, sin duda eres una actriz reconocida, te hemos visto en novelas, te hemos visto en teatro, te hemos visto en una serie de Netflix, ¿no? En La Esclava Blanca, lo vi. Sí. ¿Cómo haces, primero hablando de ti en particular, para compartir todos estos espacios y poder desarrollarte? Bueno, soy una persona bastante organizada y luego lo que hago es tratar de hacer lo que estoy haciendo en ese momento. Es decir, cuando estoy conduciendo Sucedió en el Perú, no pienso que después tengo que ir a ensayar. Cuando llego al ensayo, ensayo. Y después si tengo función o tengo una grabación o tengo cualquier cosa, trato de hacer cada cosa en su momento. Una cosa a la vez y cada una en su momento, ¿no? ¿Y qué significa para ti Sucedió en el Perú? ¿Cómo nace la propuesta de conducir este programa y cómo la has disfrutado o pasado durante todo ese tiempo? Bueno, para mí Sucedió en el Perú es un regalo. Yo nunca pensé que iba a conducir ningún programa porque creo que ser actriz no tiene nada que ver con conducir y no me veía a mí conduciendo nada. Creía que yo no tenía el perfil para conducir un programa. Hasta que llegó la propuesta de hacer un casting para Sucedió en el Perú y era un contenido que a mí me gustaba mucho y dije, de pronto eso, como me interesa, lo puedo hacer. Vamos a ver, vamos a probar. Y fui al casting sin ninguna expectativa de nada y terminé siendo elegida para conducir el programa y ha sido un regalo a varios niveles. Primero, me ha permitido conocer muchos lugares, muchas personas y la historia de nuestro país, que yo creía que sabía, pero en realidad no sabía, y poder ilusionar a las personas o motivarlas o entretenerlas hablándoles de la historia del Perú, ¿no? Y si hablamos de algunos programas en particular que quizás hayan marcado un poco tu vida a nivel personal, profesional, a nivel de conocimientos, ¿qué programas son los que recuerdas más? Bueno, en realidad hemos hecho tantos, pero he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, me viene a la mente que hice un programa sobre Pedro Paulet, que gracias a Pedro Paulet prácticamente el hombre llegó a la luna, ¿no? La NASA se inspiró en los estudios de él para hacerlo, o yo que sé, hay tantos personajes y tanto de qué hablar en nuestra historia. Imagínate, en 5 años conduciendo Sucedió en el Perú, todo lo que he visto, ¿no? Y ahora, particularmente, el día de hoy, por ejemplo, esta noche, estrenamos la segunda parte de un programa sobre la historia del conflicto armado interno en nuestro país, sobre el terrorismo, que ha sido un programa muy esperado y que nosotros también hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, hemos venido haciendo y por fin podemos estrenarlo, al menos hoy la segunda parte, estrenamos la primera parte hace 2 semanas, porque creo que es importante revisar nuestra historia, no solamente antigua, sino también contemporánea, ¿no? Sí, porque es una década que nos marcó, la década de los 80, y finalmente que merece ser recordada para que no volvamos a repetir historias tristes como las que vivimos en esa etapa, ¿no? Ojalá que de alguna manera conocer ese periodo tan oscuro de nuestra historia nos obligue a reparar los asuntos estructurales que producen ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que tenemos que pensar siempre en ser más empáticos, más solidarios, más integrados, en aceptarnos como una sociedad compleja y multirracial y diversa y tratar de construir iguales oportunidades para todos, para alejar ese fantasma que se nutre también en la desigualdad y en la pobreza, no solamente material, sino también espiritual, ¿no? Tiene que ver mucho con esto de cómo vamos contando la historia y cómo vamos reconociéndonos
para de alguna manera enfrentar una realidad que a veces queremos tapar. Pero antes de seguir conversando, Norma, vamos a ver justamente la promoción del programa que nos estás anunciando para el día de hoy. En estos momentos se acaba de producir un atentado terrorista. Apoyo urgente aquí. La violencia que vivió el país se agudizó terriblemente. La captura de Abimael Guzmán parecía algo imposible, pero cuando se produjo, los peruanos supimos que el fin del terror estaba cerca. Sucedió en el Perú, este lunes a las 8 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Difíciles imágenes que nos hacen recordar, quienes no han vivido, conocer lo que pasamos en algún momento, ¿no? Sí, para mí fue bien doloroso hacer este programa. Yo sé que digo esto y suena como así... no, realmente volver a enfrentarme a eso, recordar cosas que había olvidado, ¿no? Bueno, también sucedieron hace 20 años, o un poco más de 20 años. Fue duro volver a ver esas imágenes, ¿no? Fue muy movilizador, pero creo que es necesario conocerlo, como te digo, conocerlo para quienes no lo vivieron y recordarlo para los que sí lo vivimos, ¿no? Mi juventud y la de muchos peruanos estaban marcada por los apagones, por las bombas, por los atentados, por decirle a una persona siempre a la hora de despedirte, cuídate mucho. Sí. Y no es la ciudad de Lima o el país que tenemos hoy, no era el país que teníamos en esa época, y a veces los más jóvenes no son conscientes de eso, ¿no? Y no valoran lo que hay hoy en términos de seguridad y de sensación de futuro y proyección en el tiempo, ¿no? Tú has hecho alusión a la necesidad de mejorar situaciones que finalmente son el cobijo perfecto para este tipo de resultados, sin justificar obviamente la violencia, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros como país, desde tu perspectiva, con todo lo que has visto, has presentado en Sucedió en el Perú, plantearnos una mirada distinta, ¿no? Como país, como sociedad? Yo creo que todo se basa principalmente en la educación, ¿no? Yo creo que es ahí donde hay que poner todos los esfuerzos, porque la educación y la cultura es lo que nos hace tolerantes, lo que nos hace empáticos, lo que nos da libertad, lo que nos permite reconocernos como iguales. No es la ignorancia la que produce el miedo a lo distinto, la desigualdad, la desunión, ¿no? Creo que el lugar donde hay que poner todos los esfuerzos desde los distintos niveles de la sociedad está en la educación. Desde la casa, desde nuestra pequeña comunidad, nuestro distrito, nuestro barrio, hasta el país entero, ¿no? ¿Y qué sucede en el Perú? Por ejemplo, yo recuerdo mucho uno de los programas, hablaba del feminismo, ¿no? Y hay muchos mitos en torno al feminismo, ¿no? Es decir, asumiéndolo como contrario a lo que es el machismo y es otra cosa. ¿Tú cómo tomaste ese programa? ¿Qué te produce, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros hicimos una revisión histórica del feminismo en el Perú. Un poco pensando que, no sé si tú percibes que hay como una nueva ola. Así es. El feminismo, ¿no? Hay como una suerte de neofeminismo flotando en el ambiente sin ser todavía calificado así, ¿no? Lo que yo creo, visto ahora en perspectiva, es que la lucha fue valiosa, fue difícil para esas mujeres que fueron unas vanguardistas, unas pioneras en su momento, que hicieron muchísimo porque nosotras estemos sentadas hoy aquí conversando, ¿no? Sin embargo, si bien que se fue muy radical al comienzo del movimiento, yo creo que hoy lo que persigue el feminismo es simplemente valorarnos como iguales. Así es. Una equidad, no una superioridad, ¿no? Yo creo que en todo caso podríamos empezar a hablar de humanismo, ¿no? Defendernos como seres individuales e iguales. El feminismo no es un movimiento que habla de superioridad de las mujeres, por ejemplo. Que lucha contra los hombres. Así es. Todos coexistamos bien y cada uno está para lo que está, ¿no? Según su propia fisiología y psicología, etcétera, ¿no?
Y también recuerdo el programa vinculado a todo el aporte de los afrodescendientes en el país, ¿no? Es que son temas que muchas veces están allí, pero que no profundizamos, que no reflexionamos, que finalmente nos permite crecer como país, ¿no? Claro, es un poco como resaltar cosas que son muy evidentes, ¿no? De pronto uno no sabe que la mitad de la gastronomía peruana es una herencia de los afrodescendientes. Así es. ¿No? O la influencia que tienen en la música o en nuestra cultura popular también. Y de alguna manera creo que lo rico de Sucedió en el Perú es que podemos hablar de Chavín o de los mantos paracas, pero también de la cultura más viva, que es como el aporte de los afrodescendientes a nuestro desarrollo, ¿no? ¿Cómo aporta este programa a tu vida más personal, más profesional como actriz, por ejemplo? En esos momentos estás en 2 obras, ¿cierto?, de teatro, Puente y Pulmones. A ver, cuéntanos un poco cómo se compagina todo esto. Creo que una cosa nutre la otra, ¿no? Como actriz, como directora, todo lo que yo aprendo ensancha mi horizonte y mi ámbito de trabajo, ¿no? Y yo compagino muy bien las dos cosas. Como te digo, creo que una alimenta a la otra. Y sí, ahora ha coincidido que se han estrenado en el mismo mes 2 obras que he dirigido, lo cual ha sido un poco una locura, pero bueno, he llegado hasta aquí y todavía estoy viva, lo cual es... Y esperemos que, por supuesto, mucho más. Lo cual es bastante bueno. Y sí, he dirigido una obra que se llama Puente, que está en el Teatro Británico. ¿En qué días, horarios, por favor? De jueves a lunes a las 8 de la noche. Es una invitación que acepté del Británico para dirigir una obra peruana que ha ganado un concurso de dramaturgia, que se llama Ponemos tu obra en escena. Tenemos una nueva dramaturga, lo cual siempre está bien, porque es la manera de contar nuestras propias historias. Y tengo otra obra, que es un proyecto mío ya de mi productora, una productora que he generado con una actriz que se llama Fiorella Penano, que está trabajando en ese proyecto, que es Pulmones, que está los jueves y viernes en la Alianza Francesa. Es decir, estás dirigiendo obra, además tienes tu productora y además eres conductora del programa Sucedió en el Perú. Sí, es que me gusta trabajar. Te gusta trabajar, no nos queda duda. Muy bien, entonces Norma, y las telenovelas, ¿estás un poco alejada de ellas? ¿Estás en alguna actualmente? Bueno, yo acabo de prácticamente regresar, de estar 8 meses en Colombia haciendo la serie La Esclava Blanca. Que la he visto completita. Ha sido un trabajo arduo de rodaje, es un rodaje de época. Muy buena producción. Sí, también. muy buena producción, una producción de altísimo nivel, con un elenco internacional. Y sí, creo que voy a hacer algo de televisión el año que viene, pero prefiero todavía no adelantar. Me gusta elegir bien los proyectos que hago en televisión, porque es mucho el tiempo que uno dedica a eso, ¿no? Me interesa más en todo caso de pronto hacer cine, pero sí elegir, ¿no? Porque por suerte también tengo mi trabajo creativo en el teatro y en Sucedió en el Perú, entonces tengo como mis intereses ahí repartidos, ¿no? Muy bien. Para cerrar, Norma, ¿qué nos espera de Norma Martínez como actriz, como conductora? ¿Qué nos espera en Sucedió en el Perú? Bueno, en Sucedió en el Perú nos espera seguir contando historias interesantes que sean relevantes para el público. Nos espera lo que vamos a preparar de cara al Bicentenario. De mí como actriz, el próximo año voy a hacer un monólogo del mismo autor de Pulmones, que se llama Duncan Macmillan, para regresar un poco al teatro como actriz, que he estado más en los últimos años haciendo mi labor como directora. Y nada, con un proyecto para televisión el próximo año que espero se concrete. Muchas gracias por tu presencia, un gusto y un honor como siempre conversar contigo, Norma. Muy bien, entonces ya saben, hoy tenemos Sucedió en el Perú con Norma Martínez. Seguimos trabajando porque finalmente la propuesta que tengamos va a ser una propuesta colectiva en toda la televisión nacional, no solamente en TV Perú, sino en toda la televisión nacional, porque esa es la idea, que mejoremos contenidos, que seamos autocríticos también, porque no todo es bueno, no todo es malo, pero siempre hay posibilidades y perspectivas de mejora. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Entonces seguimos trabajando, seguimos avanzando y estamos aquí en A la Cuenta de 3. Volvemos con mucho más. La música no está ausente aquí en TV Perú, que somos todos y todas.
Bésame.